Damos gracias a Dios a cada uno de ustedes por esta linda oportunidad de podernos encontrar nuevamente para conocer más acerca del mensaje de Dios para nosotros y de tener también esta oportunidad maravillosa de aprender acerca de su palabra. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso en Dios, invitamos, Señor Padre Santo, que tu presencia pueda ser en este momento, que pueda ser en cada persona y en cada lugar. Que al abrir tu palabra, que al escuchar tu palabra, que al hablar de tu palabra, tu Santo Espíritu nos pueda guiar, de modo, Dios, que no solamente veamos qué dice, sino podamos aplicarlo también para nuestra vida. Guíanos en este momento al estudiar el mensaje para este momento y para el tiempo en que lo podamos también escuchar, si lo vamos a escuchar a futuro. Conforme a tu voluntad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Decía la lectura respecto al apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este pasaje fe que menciona el apóstol tiene una connotación que algunas veces la pasamos por alto. Cuando hablamos acerca de la fe, normalmente vamos a encontrar algunos y no uno de los conceptos con respecto a esta palabra. De paso, se usa también de manera popular no apropiada para referirse a alguien que cree en algo, no necesariamente espiritual, y se le dice: uy, qué persona, qué fe tiene. Y normalmente esta expresión va aplicada a lo contrario, a alguien que cree en algo que no va a pasar o que difícilmente pasa. En la parte espiritual nos vamos a encontrar que fe se le llama a algo que Jesús le reclamaba mucho a sus discípulos, y es creer que las cosas pueden suceder. Y vamos a encontrarlo tal vez como la forma en que más se usa el pensar que esa palabra no solamente mueve montañas, sino que tiene la capacidad de darnos todo aquello que nosotros queremos, lo cual no siempre es correcto. El otro aspecto con respecto a la palabra fe lo vamos a encontrar en el diccionario, que es creencia. Se le llama fe a lo que la gente cree, y no necesariamente me refiero a milagros, sino a doctrina. La fe muchas veces se le menciona junto con la palabra de la denominación a la que la persona pertenece. Y el aspecto que yo quisiera que analizáramos en el estudio es la fe que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pablo habla de fe, y nos vamos a encontrar en los pasajes que estudiaremos que este término fe tiene un concepto más de relación con Dios y de creer con Dios y de mantener una estrecha relación por encima de una simple aceptación de algo. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta expresión me gusta mucho porque Pablo menciona la fe como una lucha en su vida sobre la cual él trabajó, un depósito de algo que para él fue especial, fue entender su fe en Dios. Recordemos también que este versículo viene después de que Pablo anuncia que ya el tiempo de su partida está cercano y que ya está pronto a ser ejecutado o a perder su vida. Y aclara en la segunda parte, que es el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y este aspecto me llama mucho la atención porque lo que el apóstol quiere mencionar tiene que ver con la venida del Señor. Si yo relaciono lo que Pablo dice en el versículo 7 con el versículo 8, Pablo está seguro de que ha hecho las cosas bien. Y no que las ha hecho bien por sí mismo, sino porque ha sido obediente al mensaje del Señor, obediente a la palabra, y en otras palabras, obediente a la fe que profesa. Y aquí quiero entrar de una vez de lleno en la palabra fe que profesamos. Y no quiero hablar de denominación, y no quiero referirme a ninguna en particular.
quiero referirme a esa fe que tiene que ver con nuestra relación y nuestra aceptación de Dios. Una fe que nos debe llevar por encima de opiniones o de conceptos que podamos tener sobre doctrinas o sobre creencias y que va más allá a una relación con Dios. En el libro de Lucas, el capítulo 22, el versículo 32, Jesús le menciona a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado para que tu fe no falte. Estos dos pasajes en los cuales hemos leído la palabra fe, nos damos cuenta que no está hablando de fe temporal. De hecho, tanto Pedro como Pablo fueron hombres en los cuales Dios poderosamente utilizó para hacer milagros, grandes milagros. De los dos se menciona, en uno su sombra, en otro sus pañitos. Pero en ninguno de los dos se está mencionando a esa fe milagrosa de hacer cosas que queremos que pasen. Muy terrenal, muy material, muy a lo que quisiera que Dios haga conmigo, a lo que quisiera que pase en mi vida, a la resolución de problemas o de situaciones que me están afectando y que me arrodillo y lloro para que mañana ya no sé o para que mañana ya se haya solucionado todo. Jesús le está hablando a Pedro acerca de esa fe que tiene que ver con la salvación, la misma que Pablo menciona, el guardado la fe. Y en ambos aspectos Jesús le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, a través de la vida tendrás que enfrentar situaciones y circunstancias en las cuales lo que tú crees se va a ver puesto a prueba. Y Pedro le dice: no, Señor, tranquilo conmigo. Cualquiera de estos puede fallar en la fe, pero yo, Pedro, no lo voy a hacer. Y Jesús le da una señal de que sí va a pasar y que sí le pasó, porque conocemos el final de la historia de Pedro. ¿A qué se refería Jesús para que tu fe no falte? Las circunstancias de la vida que enfrenta el ser humano muchas veces le hace pensar si lo que cree es cierto, si el Dios en el que cree es correcto. De hecho, leyendo un pasaje en el libro Fe y Obras, dice este libro Fe y Obras que muchas veces hemos sembrado tantas semillas de duda y de incredulidad en nuestras vidas que han echado unas raíces tan fuertes, y usa este término, que han hechizado nuestra vida. Y uno diría: no, sí. Muchas veces hemos sembrado tal cantidad de dudas en nuestra vida, hemos puesto tantas diferentes semillas con respecto a la fe, que a la hora de poder querer hacer algo, la incredulidad que hay en nosotros es tan fuerte que difícilmente podría ser quitada. En otras palabras, y voy a hablar con mucha transparencia, nos vamos a encontrar gente que cree cosas que no son ciertas, gente que ha aceptado como certeza algo que no es real. Y la palabra fe en este caso, puede pensar alguien que tiene mucha fe y está creyendo en cosas que no debería creer. Inclusive dentro de la lectura que hacía, se amanece que muchas veces aún nuestros conceptos con respecto al plan de salvación, con respecto a la forma en que vamos a ser salvados o que Dios va a guiarnos hacia la salvación, no los tenemos claros. Y muchas personas, y no estoy haciendo ninguna exageración, tienen conceptos con respecto a Dios y a la salvación muy diferentes a la realidad. Pero es lo que creyeron. ¿Por qué? Porque dejaron que la semilla de duda, la incredulidad o cualquier teoría, Pablo menciona inclusive fábulas, cualquier cosa de estas, sustituya la fe verdadera. Veámoslo en el caso de Pedro. Pedro le dice: Señor, no, conmigo no va a pasar. Y muchos de nosotros, cristianos, con mucho tiempo de estar conociendo el mensaje, nos está pasando probablemente lo mismo. Tenemos conceptos muy arraigados, creencias muy fuertes o muy firmes que nos hacen creer que esa es la fe. Cuando yo leo el libro de Hebreos, el capítulo 11 y los versículos 13 y 16, podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a leer el 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si yo leo el versículo 1, me doy cuenta que tanto Abraham como cada uno de estos hombres, de los cuales se habla el capítulo de la fe, Hebreos 11, en ningún momento está hablando de milagros y cosas temporales. Nos vamos a dar cuenta que Moisés, Abraham, José, Jacob y cada uno de los que se mencionan en este capítulo están hablando de personas que tenían una convicción de un Dios y de un plan de salvación. La fe sobre la cual se basa este capítulo es la fe que trasciende a esta vida terrenal y milagros temporales. Y voy a decir milagros temporales porque por más grande milagro que Dios haya hecho en la vida de una persona, que podría ser salvarlo o resucitarlo, esa persona igual va a tener que morir. Entonces el concepto claro que ellos tenían y por lo cual se les menciona en este capítulo es porque su fe estaba basada en una relación con un Dios y con un plan de salvación, y que habían hecho de su vida una vida en armonía con el mandato y la obediencia a Dios. La hermana Juan es clara con respecto a estos conceptos de planes de salvación, y en muchos de sus escritos, al igual que en la palabra de Dios, vamos a ver cómo se menciona el tener cuidado de esa fe que debe ser obediente, de esa fe que debe ser en armonía a lo que Dios nos manda que hagamos, y de una fe que no tiene que ver nada con milagros, hermanos. Es que hoy se habla mucho de la fe, y este concepto de fe pareciera como mágica, cuando en realidad la fe de estos grandes hombres de la fe era su relación con Dios, con el plan de salvación y un concepto claro de quién era Dios para sus vidas. Obedientes, dejaron muchas cosas, cambiaron su vida, cambiaron el lugar donde vivían, cambiaron su estatus, dejaron todo aquello que no les permitía el seguir el llamado de Dios. Y digo porque en algunos casos no todos fueron pobres o no todos fueron ricos. Hoy decir fe es decir riqueza, hoy decir fe es decir todo lo logré. Si usted lee la historia, y repito una y otra vez, en el libro de Hebreos 11, se da cuenta que no está hablando de cosas temporales. Versículo 16 dice, pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esta ciudad a la que hace referencia es, versículo 10, si tienen chance de leerlo ahí, o en su momento, dice Abraham, anhelaba una ciudad cuyo fundamento es Dios, cuyo arquitecto es Dios, cuyo lugar de esta ciudad es celestial. Entonces, ¿qué es fe, hermanos? ¿Qué es fe? Jesús hace una pregunta. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, refiriéndose a la parábola del juez injusto y la viuda. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, ¿qué es fe? ¿Sabe que yo me hago esa pregunta? Porque muchas veces, y cuando uno presenta la palabra del Señor, utiliza la palabra fe para hablar de milagros. Usted le dice a alguien que está pasando por una situación difícil, tenga fe, tenga fe. Alguien que necesita un trabajo, alguien que está con un tema de salud, tenga fe. ¿A qué fe le estoy refiriendo? ¿A esta fe a la que Jesús pregunta cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe? La fe a la que se refiere en la palabra de Dios es la fe de la persona que aceptó al Señor Jesús como su Salvador. La fe de la persona que cree en un Dios creador. La fe de la persona que cree que la palabra de Dios es la palabra que Dios quiso presentarle a sus hijos. La fe de aquel que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios aun cuando no puede hacer la suya. La fe a la que Jesús hace referencia es aquella de personas cuyo propósito es servir y agradar a Dios
y no agradarse a sí mismos. La fe es esa confianza plena y absoluta de aquel que ha sido llamado por su Creador, Salvador, Redentor, Dios, para seguirle, para andar en sus caminos. Y esa fe contrasta por mucho en esas cosas que queremos que pase. Ahora, no quiero decir con eso que Dios no está dispuesto a cumplir muchas de nuestras peticiones y que Dios no está dispuesto a obrar en nuestra vida de manera milagrosa y maravillosa, pero no debe limitarse solo a eso. No debemos basar nuestra fe en si Dios cumple o no cumple, en si Dios hace o no hace. De hecho, vamos a encontrar que Jesús tenía el poder para hacer milagros y en muchas ocasiones preguntó acerca de la fe. Pero Jesús tampoco quiso ser visto como un objeto de milagros. Su vida en esa tierra, por su gran amor, lo llevó a hacer infinidad de milagros. Jesús no dejó pasar una oportunidad para demostrar no su poder, sino su amor. Porque si Dios hace un milagro, lo hace por amor. Qué triste es pensar que si no tengo fe, Dios no va a hacer nada conmigo. Bueno, sería muy triste pensar que estemos condicionados a ciertos actos o comportamientos y que hoy lo vemos cuando usamos expresiones en donde decimos lo que Dios debe hacer. La pregunta es, ¿estamos dispuestos más bien al contrario, a aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque Dios no es un objeto. Y en esto quiero ser claro para terminar. ¿Depende de nuestra fe, nuestra relación con Dios? Pues sí. La fe de estos grandes hombres y grandes mujeres que se mencionan en la palabra de Dios nos hizo muchas veces pasar por dificultades. Nos hizo pasar por situaciones que no se esperaban. Pero aún así dice, se fueron de esta tierra creyendo que había un Dios. El milagro no hizo la diferencia para dejar de creer o no creer. El milagro no hizo la diferencia. Y eso debería pasar en nuestras vidas. Todas esas peticiones que tenemos y que hemos puesto delante de Dios, si Dios no tiene a bien contestarlas, no debería hacer la diferencia para que tú y yo creamos en Él. Creamos en Dios porque es Dios. Creamos en Dios porque lo hemos aceptado así. Y cuando empecemos a hacerlo de esta manera, decía este libro de Fe y Obras, empezaremos a arrancar esas semillas de incredulidad que han sido sembradas en nuestra mente y en nuestro corazón, arrancadas de raíz, y pronto entenderemos que Dios tiene un propósito siempre para nuestra vida. Que Dios se bendiga, que Dios se guarde. Vamos a orar y después tendremos un canto para cerrar el culto en este momento. Amado buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos enseñas de que hay una oportunidad de ser salvos, no por mérito nuestro, no porque hayamos hecho nada, no porque lo digamos en palabras o lo expresemos solamente, sino porque hubo alguien que vino a morir a esta tierra por nosotros, alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio por el pecado y podernos dar la redención. Pero al igual que estos grandes hombres y mujeres de la fe que se mencionan en tu palabra, muchos otros, oh Dios, han creído de la misma manera en ese Dios grande y maravilloso. Y se han ido de esta tierra confiando en que ha habido un Dios que murió por ellos y un Dios que vendrá por ellos. Padre, permite que nuestra fe pueda crecer cada día y que no se base en cosas temporales. Si a tu bien tiene, danos algunas de estas. Y si a tu bien has de contestar muchas de estas oraciones que elevamos a ti, que así sea, pero que sea, oh Dios, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.